Damos gracias al Señor, hermano. Estoy con la hermana Norma Galván, con mi amada esposa. Vamos a salir por la radio, la 94.1, La Predicadora. Entonces, vamos a estar ligados con ellos para poder hacer este programa. Les abrazo en el amor del Señor a todos los hermanos, a todas las hermanas. Que el Señor bendiga a cada uno en su lugar. No se olvide de quedarse en su casa y si sale a la calle tiene que salir con barbijo, con protección, hermano. No, esa es la dirección que recibimos del gobierno. Hay que hacer caso, porque está escrito en la palabra de Dios, en la obediencia está la bendición. Bueno. Vamos a hacer una oración, hermanos. Saludo a todos los pastores, iglesias, que nos escuchan, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. El Señor les bendiga grandemente y puedan ustedes gozar de este día, de esta palabra que el Señor nos va a traer. Agradecido al Señor por todo esto que estamos viviendo. Le damos gracias al Señor por todas las cosas, porque todo nos ayuda a bien. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar una alabanza y vamos a comenzar. Mi esposa todavía me dice que no salimos todavía por la radio, o hacerme así cuando salimos allá. Entonces, pero igual nosotros podemos ir ganando tiempo, vamos a ir orando más. Orando. Bueno, Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor amado, por estar delante de ti, agradecidos, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, hacer este programa, Señor, agradecido por la salud con la cual nos hemos levantado. Señor, gracias te damos, Padre Santo, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque tú eres digno, Señor, porque tu misericordia se renueva en este día para con nosotros. Señor, gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestra fortaleza y nuestra esperanza de vida eterna. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos sacaste de allá, de lo profundo del pozo, Señor. Enderezaste nuestros pasos, pero lo primero que hiciste, te inclinaste a nosotros. Señor, nos sacaste del pozo, enderezaste nuestros pasos, pusiste cántico nuevo en nuestra boca, alabanza para ti. Señor, bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento que vamos a estar transmitiendo, Señor, para los hermanos, para la radio, Señor, que tú nos estés guiando con tu poder. Señor amado, ten de nosotros misericordia y ayúdanos, Señor. Todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo sea para la alabanza de tu nombre. Señor, aunque nosotros no resaltemos, que tu palabra, Señor, pueda producir lo que tú quieras que se produzca en cada corazón, en cada vida, Señor. Oh Señor, bendice a la radio La Predicadora, bendice a sus directivos, Señor, ayúdales para que ellos puedan seguir con esta tarea de poder dar facilidades para que nosotros podamos predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Vamos a cantar una alabanza, porque no nos podemos detener, tenemos que seguir, porque si no después se nos va a cortar el tiempo. Vamos a cantar el número 78 de nuestro himno. Firmes y adelante. Amén. Firmes y adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está.
firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oigado el habernos lleno de pavor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor, que toda la gloria, que toda la honra sea para nuestro amado Señor, amado. Bueno, hermanos amados, estamos con la hermana Norma Galván. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero hoy es el día de la hermana Norma Galván. Así que ella trae el mensaje, ella trae la palabra, y bueno, vamos a estar orando mientras que la hermana predica. Yo la voy a estar asistiendo con los versículos o con una meditación breve. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Norma Galván, y bueno, le doy a ella para que salude. Amén. Dios bendiga a todos en esta mañana, un día nuevo que podemos estar una vez más. Gracias a Dios que podemos estar un día más. Tenemos que ser agradecidos que Dios nos da un día más de vida. Amén. Un día de vida representa muchas cosas. En un día podemos hacer tantas cosas, ¿no? Sí, amén. Y también en lo espiritual como en lo natural. Bueno, que cada uno podamos estar atentos a la palabra de Dios. Siempre la palabra es importante porque viene con propósito. Amén. Nunca la palabra de Dios es enviada por enviar, sino que tiene un propósito. Siempre Dios quiere que nosotros podamos despertarnos, levantarnos, porque el propósito de Dios es levantar. El propósito de Dios siempre nunca es derribar, sino levantar, edificar, dice la palabra de Dios, porque si te volvieres, dice la palabra, cuando Dios reprende, si te volvieres, pensaré, cuando reprende el Señor a través del profeta Jeremías, dice así,
la palabra de Dios. Si te volvieres, y Dios siempre está hablando para que uno se vuelva, siempre Dios está hablando y tratando de que uno se vuelva a Él. Y siempre nosotros en el reconocimiento, mientras peregrinamos, mientras andamos, nos damos cuenta que algo todavía no nos dimos cuenta, algo no percibimos, porque siempre la palabra se renueva. Amén. No es que nosotros agarramos y lo sabemos todo, no. Todos los días descubrimos un misterio de Dios, una palabra que Dios revela, algo que se descubre, algo que se quita, eso que no lo pudimos ver un día y lo vemos de golpe plasmado delante de nuestros ojos. ¿Para qué? Para que tomemos la mejor parte. Dios hace así con nosotros porque Él dice que pone la comida delante. Amén. Dios nos pone la comida delante, dice la palabra de Dios, y bueno, Él adereza mesa, Él prepara para que nosotros podamos recrearnos a través de la palabra. Tenemos que encontrar en la palabra de Dios la provisión. Tenemos que ver que la palabra de Dios es el gozo para nosotros, que es aquello que Dios declara. Cuando uno está esperando una palabra, una declaración de alguien, una cancelación de una deuda, una cancelación de una maldición, cancelación de enfermedades, una cancelación de cuántas cosas en la vida lo esperamos con tanto anhelo, vamos y miramos y esperamos que venga la respuesta. Y bueno, cuánto más la palabra de Dios, porque Él es el que declara la verdadera libertad. Amén. Él es el que quita la sentencia de muerte, porque dice que Dios está pensando, dice el Salmo, Dios está pensando en soltar algún sentenciado a muerte. Y esos son los pensamientos de Dios solamente, que pueden permitir que uno tenga un día más de vida, un día más para proyectar, un día más para poder arrepentirse, un día más para poder proveerse de los beneficios. Por eso en esta mañana que todos podamos acompañar esta palabra de Dios, y Dios va a ir añadiendo, porque nosotros no venimos, siempre tenemos un pasaje, tenemos algo, pero el que añade es Dios. Amén. Porque dice que Él va a añadir. Amén. Amén. Él va a poner la palabra específica. Y bueno, gracias por todo el que puede en esta mañana estar escuchando, ya sea los que están siempre escuchando y los que se añaden, porque siempre hay alguien que se añade. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca con este tiempo, porque tenemos que estar siempre apercibidos. Amén. Lo malo vino, la enfermedad vino de repente, todo este virus de germen vino de repente cuando nadie lo esperaba. Sí. Bueno, y sometió todas las cosas. Y lo reprimió al hombre, reprimió a toda la gente en su propia casa, encerrándolo. Bueno, así Dios en un minuto también cambia todas las cosas. Amén. Así como lo malo viene, pero termina, también Dios trae sus cosas. Porque Él es que proyecta. Nosotros no podemos proyectar sobre Dios, siempre es Dios sobre nosotros, el que proyecta. Él es el que amplía el territorio, porque dice que van a ser ampliados y las estacas van a ser extendidas. Sí. Entonces, qué maravilloso en esta mañana que podamos tener esta bendición grande de parte de Dios. Vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías 61. Amén. Dice, buenas nuevas de salvación para Sión. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer y tomar la lectura. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios. Seréis llamados, y empieza a hablar más y más y más y más. Siempre viene el doble, el doble, el doble, porque Dios multiplica. Y sobre todas las cosas voy a compartir en esta mañana, pastor, la unción que viene para hacer el trabajo que Dios declara, ¿no? Porque cuando el Señor Jesucristo, lo encontramos a este mismo pasaje nosotros en el capítulo 4 de San Lucas, nosotros
Vemos este pasaje 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, dice la palabra de Dios, ¿no? Amén. Esto él cuando lo leyó en aquel momento dijo: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, ¿no? No vemos nosotros todo escrito, todo completamente, pero pensando en esto, en la palabra que compartimos de Isaías, nosotros vemos nosotros esta parte que quería resaltar en esta mañana, la unción que viene para hacer el propósito de Dios, el propósito que Dios quería, traer libertad, cambiar completamente la situación de aquel lugar. Nosotros conocemos que Sión es el lugar que Dios escogió. Ese lugar específico, dice, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, Sión, hermosa ciudad, dice la palabra de Dios en el Salmo. Y encontramos nosotros la proclamación que Dios hace a través de esta palabra: el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, y a todos los enlutados, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Contraste completamente de lo que estaban viviendo en aquel momento, de lo que Dios ponía, que se les dé óleo de alegría en lugar de la ceniza que tenían ellos, de la aflicción que llevaban. Siempre que hubo rebelión, siempre que hubo asolamiento, vino la destrucción y la desobediencia por causa de esto. Cada vez que el enemigo venía y tomaba el territorio, cada vez que los adversarios del pueblo de Dios venían y sitiaban y estaban para derribar lo que el pueblo tenía, porque la fortaleza, Dios le dio la fortaleza al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Le edificó. Le dijo: como Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová está por vosotros. Y esa era la fortaleza de su pueblo. ¿Cuál? La palabra de Dios. Lo que él decía, él es el que estaba alrededor cubriéndolo, porque aunque tenían una ciudad, aunque tenían una edificación, aunque ellos tenían los muros y todas aquellas cosas que la cubría, si Dios no estaba por ellos, eso no era nada delante de los adversarios. Aunque el muro dice que tenía un ancho que podía pasar un carro por entre medio. Sin embargo, eso delante del adversario es nada si Dios no está para cubrirlo. Por eso dice: yo estoy como Jerusalén, dice, al monte, alrededor tiene montes. Yo estoy alrededor. Hay un muro mayor, hay un muro más grande. Y esa era la fortaleza del pueblo. ¿Cuál? Tomar la palabra, tomar el consejo, tomar lo que Dios declaraba. Pero ellos no podían ver lo que era la fortaleza verdaderamente. Y nosotros a veces vemos las puertas y ponemos cuantas cosas, como hoy en este día queremos ponerle una protección que sea impenetrable al virus, al germen, pero solo Dios puede poner eso. Nosotros podemos ponerle ciertas cosas, pero Dios solamente puede impedir que eso entre en mi casa. Dios solamente puede impedir que eso entre en mi cuerpo. Dios solamente puede impedir que mis órganos estén siendo cautivados, oprimidos por alguna enfermedad. Por eso, mire la palabra que en esta mañana en esto pensaba y determinaba: asolamiento, destrucción y desobediencia. Cambió completamente, restauración. Miren, hay tantas palabras para tomar en esta mañana. Y podemos ir, ¿saben por qué esta palabra? Porque uno cuando va al principio. Dios cuando va, no va al final, va al principio de las cosas. Siempre Él fue al principio. Él mostró el principio en el libro de Génesis. Él mostró lo primero en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Dice: en el principio era el Verbo. Y Dios muestra en el libro de Génesis el principio también de todas las cosas. Por eso la restauración, la reedificación, levantar otra vez aquello que se había caído. Y dice la palabra de Dios en esta mañana, dice en esta palabra: y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mire qué cosa tremenda, pastor, ¿no? En esta mañana, porque levantar los escombros de muchas generaciones que han fallado, quizás
muchas generaciones, porque esto habla, no habla de la obediencia, habla de la desobediencia. Cuando está esto arruinado, cuando esto se cae, es cuando está la desobediencia, cuando no pueden ver que Dios es la fortaleza. Y ellos no se podían apercibir. Jeremías dice en el libro de Jeremías, dice que 23 años, dice Jeremías, vino la palabra de Jehová a mi vida. 23 años, dice, que vino la palabra continuamente, cada día, para exhortar al pueblo que no fuera esclavizado, para que ellos no cayeran en la cautividad que profetizó. 70 años de cautividad para el pueblo, porque ellos no pudieron ver que la fortaleza era Dios. Esa era la provisión que Dios le daba. Esa es la provisión que Dios nos da. Él es la fortaleza para nosotros, porque Él nos va a fortalecer, dice, con su espíritu en el hombre interior. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios muestra lo que es la ruina, la destrucción, el escombro. Ellos reedificarán las ruinas antiguas, van a despertar, van a resucitar. Es tanto los escombros. Imagínense cuando uno derriba una pared. ¿Cuánto escombro hay, pastor? Usted que hace la obra. ¿Cuánto escombro para sacar? Uno se cansa más de sacar el escombro que otra cosa, ¿no? Y ruina de generaciones. Ruina de generaciones, dice. Generaciones antiguas. Y despertarán. Y levantarán asolamientos primero. Restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Generaciones que quizás no conocieron a Dios, generaciones que quizás nunca se proveyeron. Y esto es lo que me maravilla de esta palabra en esta mañana, porque cuando Dios va a lo profundo, porque Él fue a lo profundo, el Señor cuando murió fue a lo profundo, arrebatar lo que se había perdido, lo que el enemigo había hecho en aquel momento, lo que había perdido el hombre, y arrebató la llave. Porque el enemigo quería matar a todos, aunque ciertamente la palabra dice que vino a hacer ese propósito, pero el Señor le arrebató la llave, el derecho legal tomó. Y así, cuando la unción vino sobre él, fue hasta lo más profundo, esa unción para desatar ligaduras de impiedad, cargas de opresiones, dar libertad a los cautivos, dice la palabra, a través de la buena voluntad de Dios. Y nosotros en este tiempo, ¿cuántas veces hablamos de la buena voluntad de Dios? ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Tenemos que saber el propósito de esta buena voluntad, porque Dios no quiere ningún cautivo. Dios no quiere ningún sentenciado. Dios no pone esas cosas. Cuando Cristo fue a lo más profundo, rompió con la condenación, rompió con esa cautividad. La unción de poder vino a deshacer libertad a los oprimidos, la libertad a los que están en cárceles. Hay cárceles de tiniebla, cárceles espirituales, que está completamente el enemigo cegando, impidiendo que uno pueda ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Le impide conocer, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Por eso David dice en los salmos, lo publica, porque Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi roca fuerte, Él es mi libertador. Se fortalecía en lo que Dios decía, más que todas las cosas que él tenía, siendo un hombre guerrero que podía tener cuantas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios lo levantó, porque se fortaleció. ¿Hasta dónde? Hasta reinar, hasta gobernar, hasta someter, hasta levantarse como cabeza, hasta cumplir el propósito. Por eso la unción y el poder de Dios, muchas veces nosotros vemos nada más para una pequeña sanidad, pero esto va más profundo. Por eso la palabra es maravillosa. Comprender los propósitos de Dios. Cuántas ataduras, cuántas ligaduras vienen, porque sabe que, dice, el pecado habla la ley. La palabra de Dios dice que el poder le da la ley. Y cuando uno transmite generación sobre generación el mismo pecado, cuando uno transmite la misma manifestación de rebelión, la misma manifestación de desobediencia, no puede edificar. Porque bien lo dijo el Señor en la palabra, en el capítulo 6, 47 de Lucas, dice: el que me oye, le compararé. El que me oye, le compararé, dice la palabra de Dios. Y ahí, si el pastor lo quiere buscar, después lo leemos. El que me oye, le compararé, dice, a un hombre sabio, un hombre prudente, que puso y edificó. No dice que edificó, dice que ahondó primero. Ahondó, fue
a lo profundo. ¿Para qué? Para afirmar. Cuando uno quiere afirmar algo, no lo puede poner sobre la superficie. Nosotros sabemos que debajo de una casa hay una base. No se puede levantar una casa y una pared porque se derribaría pronto, pero cuando hay una base, cuando hay algo que está sosteniendo, hay fierro, hay hierro, hay cuantas cosas ahí para que se pueda edificar, para que se pueda levantar. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de la edificación, porque la edificación es conforme a la Escritura, no dice conforme a mi pensamiento, conforme a mi sabiduría, no se puede poner en eso. Por eso los fundamentos no se pueden poner en los pensamientos humanos, no se pueden poner los fundamentos en mis propias decisiones, porque yo mis decisiones cambio de acuerdo a las circunstancias de la vida, pero cuando el fundamento está puesto en Dios, es inconmovible, está hasta lo más profundo. Por eso que esta unción, este poder de libertad, tiene que ser un poder que vaya para abajo, pero que salte para arriba. No quede abajo, salga para arriba. Lo que trae, arrebata la bendición, arrebata lo que estaba allí oprimido, lo que estaba atado. El enemigo se lo llevó, se lo engañó al hombre, le engañó a la mujer y sometió. Así en este tiempo hace el enemigo, engaña, miente y mata y hace pensar que es más poderoso lo que está pasando en el mundo que la palabra de Dios. Pero por eso, a lo más profundo, cuando uno más se aferra a la roca, por eso dice que el fundamento está ahí. La piedra principal que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, porque la provisión de Dios estaba ahí. La fortaleza de Dios estaba en Cristo. Por eso es la roca, es aquello que exalta Pedro. Y bueno, vamos a leer unos cuantos pasajes, pero vamos a leer este primero. Tenemos varios pasajes de reedificación para compartir. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Sí, un poquito más. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ve? Siempre vemos la arena, ¿no? Pero acá dice la tierra. Sí. Porque nadie puede poner en la superficie así, sino que en lo más profundo nosotros buscamos dónde está la fortaleza, dónde está el lugar. Nunca se edificó las cosas de Dios por sobre, sino que los reedificadores que restauraron, por ejemplo Nehemías nosotros podemos encontrar que él cuando, primer capítulo, versículo 3 dice, que cuando él vio, y dice, le preguntó a los que se habían llegado hacia él, y encontró, dice, que estaban los muros derribados y las puertas quemadas. Y yo, dice, lloré y oró a Dios en aquel momento cuando consideró aquello. Y tuvo que hacer un gran trabajo para poder reedificar, restaurar, levantar el muro, levantar aquello que se había caído, aquello que había sido tomado, aquello que el enemigo quería derribar. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener ese lugar para la fortaleza de ellos mismos, la provisión que Dios le había dado, el lugar. Y él estaba lejos de aquel territorio y lloró en la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces Dios dice, llamando a Ciro, y despertó Dios el Espíritu para que edifiquen la casa de Dios? Y los que volvían de la cautividad, como habla la palabra, dice que primero fueron a edificar para sus propias casas, pero Dios los reprendió y tuvieron que edificar primero lo de Dios. Porque lo de Dios va primero. Si Dios no está primero como fortaleza, lo que nosotros queramos levantar no va a permanecer. Por eso que al que me oye y hace, dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Él estaba mirando en ese momento. ¿A quién era semejante? Él conoce cada vida y cada corazón, porque este es un tiempo para levantar
para tomar toda la provisión. Es un tiempo de gracia, de abundancia, de palabra de Dios. Por todas partes la palabra como sea sale, para que todos se provean, para que todos puedan tomar, para que todos alcancen la medida, para que todos los almacenajes que haya, los depósitos que haya, puedan ser llenos, como en el tiempo de José. José llenó todo, de tal forma que no había lugar donde hubiera un grano más. Tomó todo Egipto para Faraón, las tierras, la gente se vendía en aquel tiempo por la comida. Amén, pastor. Amén. 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 Yo interpreto que Dios nos está de alguna manera hoy llamando la atención, por así decirlo, ¿no? Por cuanto nosotros nunca tenemos que olvidar el fundamento sobre dónde está edificada nuestra fe, ¿no? Y también tenemos que ver que sobre el fundamento hay una protección, hay un muro, ¿no? Porque según lo que nos va transmitiendo la hermana Norma, sobre ese fundamento se va edificando. Y cada vez la gloria de esa edificación va en aumento. Así como las bendiciones de Dios van en aumento para nosotros, en la medida que nosotros, como dice ahí en Lucas 4:18, si oímos la palabra de Dios y la ponemos por práctica, entonces las bendiciones van en aumento. Ahora, nosotros estamos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos tomando todas las precauciones que el mundo está tomando, las precauciones, ¿no? Para zafar de este virus. Pero nosotros, si bien seguimos por causa de las autoridades terrenales, pero nosotros nunca tenemos que olvidar que nuestra protección, nuestra unción es el Señor Jesucristo. Él nos protege, Él nos dio una cobertura a nosotros para que ningún mal nos alcance. Ahora, lógicamente que hay hermanos que le va a alcanzar ese mal, ¿no? Ese virus le va a alcanzar a algunos hermanos, pero eso solamente que el Señor lo juzgue. No quiero yo dar un juicio con respecto a eso, ¿no? Eso lo doy en privado, pero no así en público. Y eso cada uno debe examinarse a sí mismo, ¿no? Si está realmente protegido bajo la unción del Señor, si ha edificado su casa sobre la roca que es Cristo, si aquella casa fue en aumento durante todos estos años, ¿no? Entonces si alcanzó todas las promesas que Dios tiene para ella. Por eso tenemos que escuchar esta palabra. Yo quiero seguir escuchando a la hermana Norma, ¿no? El mensaje que ella nos trae. Yo creo que este mensaje es para todas las iglesias, ¿no? Porque todos estamos en la misma línea, ¿no? de contar solamente con la protección que nos da este mundo, ¿no? Y nos encierra a nosotros en un lugar donde nosotros no queremos estar, pero sin embargo estamos encerrados, no porque Dios nos encerró, porque también cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos encierra en Cristo. Y nuestra libertad está en Cristo, y en esa libertad nosotros podemos salir de nuestra casa, podemos predicar la palabra de Dios libremente, podemos ir a los hospitales, pero este virus nos encerró a nosotros en nuestras casas terrenalmente hablando, ¿no? Impidiéndonos a nosotros, ¿no? Hacer la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Gracias a Dios porque están estos medios, ¿no? de Facebook, de Instagram y de muchos otros medios tecnológicos que nos permite dar la palabra del Señor. Pero sigamos escuchando la palabra del Señor, hermano. Atienda, trate de comprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, y para que tomemos la posición que tenemos que tomar como hijos de Dios. Señor, bendiga a la hermana Norma, hermano. Dice Amós 9:11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. No dejó añadidura, no añadió a eso, sino que volvió completamente, ¿no? Dice, como en el tiempo pasado, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado. Qué cosa tremenda es
volver al principio. No desde ahí y seguir para arriba, porque sería como dice la palabra, al poner en un vestido viejo un remiendo nuevo y en odre viejo vino nuevo. No hace el Señor así, sino que Él cuando restaura lo hace como al principio. Y eso es lo bueno de Dios, porque Él puede hacerlo. Nosotros restauramos a partir de esa transgresión, de ese error, de lo mínimo que hemos padecido por causa de errar. No, nosotros no tenemos que restaurar desde ahí. ¿Sabe de dónde tenemos que restaurar? De la raíz. ¿Sabe de dónde tenemos que restaurar? De lo más profundo. Porque cuando nosotros erramos, cuando desobedecemos, vamos hasta abajo en la caída. No vamos para lo que el hombre ve. El hombre ve mi error. Ve solamente la parte que él puede ver, pero mi naturaleza profundamente, mi corazón, mi pensamiento fue para abajo. Cayó tanto, porque el hombre cayó en lo más profundo. Dice que cuando uno, en el libro de Romanos muestra, que en la desobediencia comienza a adorar descendiendo. Cuando tenía que glorificar a Dios, no le reconocieron, ni le dieron gracias, sino que se desviaron y descendieron y adoraron hasta la serpiente. Cuando el hombre desciende, cuando el hombre transgrede, tiene que ir nuevamente hacia la base y volver a recuperar desde la base por causa de la ley. Pero hermana Norma, ahí vemos que no se pudo restaurar eso, sino que Dios trajo una nueva semilla. Sí, ahora lo vamos a leer. Bueno. Ahora lo vamos a leer porque está también en el libro de Hechos. Ajá. Y ahí lo encontramos nosotros, que tenemos la lectura acá, dice... ¿Hechos cuánto, hermano? 15, 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo, por lo cual yo juzgo que no, y empieza a declarar lo que se le va a hacer a los nuevos convertidos. Pero dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. No vamos al tabernáculo de David, vamos más profundo que el tabernáculo, pastor. Porque la palabra dice que el tabernáculo es el cuerpo. El tabernáculo era un lugar de reunión, donde el pueblo se reunía. Estaba ahí y la presencia de Dios. Pero el tabernáculo, a través de la palabra, nos manifiesta que es el cuerpo, que es nuestra propia vida. Entonces vemos la restauración de Dios en lo personal. Por eso que hablo de esta palabra, que cuando uno cae, tiene que ir a la base, por causa de la ley, por causa del pecado. Y vamos en reconocimiento y en humillación. Por eso la unción tiene poder para hacer esto. Nadie puede hacer esto. Por eso que el Señor mostró la unción que vino sobre mí, es para dar libertad. Sí. Y eso es lo maravilloso, porque nunca podríamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo si no reconocemos que Dios lo hizo, si no podemos ver que Él lo llama santo, que Él lo llama puro, que Él lo llama limpio, porque nosotros no vemos la apariencia de lo que está delante nuestro, sino lo que Dios dice en su palabra. Por eso cuando pasaron todos aquellos delante de Samuel para ungir, y vio al primer hijo y dijo: este es. Y Dios le dijo: no es ese. Y pasó el otro: este es. Seguramente que este es el rey. Este es el que Dios eligió. Y pasaron todos los hijos. Y Samuel dijo: ¿y no hay otro? Porque Dios le dijo: no es ese. Y vino un flaquito. Quizás, no lo conozco, no sé cómo era. Pero si es muchacho no es muy gordo tampoco, ¿no? Sí. Rubio. Quizás no tenía el cuerpo de atleta, con músculo, como para representar que era un hombre, un rey, porque ellos miraban la apariencia. Por eso eligieron a Saúl y se equivocaron cuando eligieron, porque vieron la apariencia, era más alto que todos. Y lo vieron un hombre valeroso, grande, fuerte. Este sí puede ser rey. Pero Dios, cuando restauró
y volvió a poner a quien estaba de acuerdo al corazón de Dios, lo llamó a David. Y de ahí, porque él tenía victoria ya. Él conocía, y nadie lo conocía a David, pero Dios lo vio, Dios lo conoció. ¿Qué hacía en el campo? ¿Qué hacía con las ovejas? ¿Qué es lo que batallaba él? Dice, detrás del rebaño te vi y te llamé. Por eso, qué maravilloso lo que Dios puede ver en esta mañana. Dios conoce cada vida y cada corazón. Dios conoce cada necesidad. Porque no vamos a eso que era la Jerusalén natural, nada más con muros. No vamos a eso. Vamos al templo verdadero. Porque el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, sino que en 3 días vuelvo a levantar. Sí. Y eso no hablaba de lo natural. Aunque estaba viendo por ahí, por los medios que se difunden, la destrucción y cómo se derribaban piedras enormes, toneladas pesaban esas piedras. ¿Cómo sería que levantarían esas piedras? No puedo imaginar, pero las piedras derribadas, una ciudad entera con todas las piedras derribadas. Que levantar esas piedras, lo que tendría que maquinaria que tendría que tener, no sé si soportarían, tendría que ser muchas maquinarias para poder levantar esas piedras tan inmensas. Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra, porque los discípulos caminaban al lado de él y dijeron, mira Señor esos edificios, mira cuán grandes piedras. Yo digo que no quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor cuando hablaba, y dijo, yo en 3 días puedo edificar esto. Por eso no apuntamos nosotros tan solo a lo natural, por eso estamos hablando de la fortaleza que es la palabra de Dios. La unción no es algo natural, es algo espiritual. El poder del Espíritu Santo que viene a hacer lo que yo no puedo, porque el Espíritu hace lo que yo no puedo. Él es mi añadidura con Dios. Él es el que hace lo imposible que yo no puedo, porque no puedo ver a los demonios, no puedo ver a los ángeles, no lo puedo ver, no lo veo. Si tengo una visión puedo, pero Dios, que es maravilloso, Él puede hacer por su poder para librarnos nosotros en este tiempo, porque dice que nos libró del presente siglo malo. ¿Cómo nos libra el Señor? Con el poder. El apóstol Pablo manifestaba que no yo con sabiduría humana, sino con la operación. Él decía, la operación del poder. Esa operación que podía hacer que un hombre que asolaba, porque también era uno que venía a destruir la fe de los creyentes, venía a levantarse en contra de los creyentes, se volvió completamente y ahora solamente a través de la palabra de Dios vemos que Él piensa en edificar, plantar y construir. Porque cuando uno se vuelve de lo más profundo de la raíz, el pensamiento cambia. ¿Cómo renovamos la mente? Cuando nos volvemos nuevamente, cuando reconocemos y nos volvemos y vamos a la base, el Señor, lo hice como yo pensaba, pero ahora es como tú piensas. Mire qué maravilloso. Me gozo, hermano, porque yo escucho y vemos que nosotros los cristianos y mucha gente del mundo está de alguna manera protegido por los consejos sabios que da nuestro presidente. Pero Dios nos amonesta, ¿por qué todavía no puede levantar esta pandemia? ¿O por qué no se puede levantar todavía a libertad? ¿No? Nosotros nos hemos llamado a la libertad exterior, porque hay una dependencia interior que no es en Dios, no es en la unción. Estamos acatando las órdenes de los hombres, que son órdenes acertadas, que son bien vistas, que dan buen fruto, pero Dios no está queriendo que nosotros dependamos de eso. Dios quiere que nosotros estemos dependiendo de la unción que hemos recibido para salir de esta pandemia. Entonces, fíjese que todo depende de nosotros, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si esto no queremos que esto se extienda en el tiempo, nosotros tenemos que volvernos, ¿no?, al Señor. Tenemos que arrepentirnos si hemos tomado como fundamento, como seguro, por así decirlo, ¿no?, la sabiduría de los hombres. El Señor nos está llevando en esta mañana a que nos miremos cada uno individualmente y dónde está verdaderamente la unción, dónde está la protección, dónde está el poder, ¿no? Porque por más sabio que sea el gobierno no puede terminar con esta pandemia, pero Dios sí. Ahora, si Dios no la termina,
¿Por qué no la termina? Y porque nosotros estamos atemorizados, porque nosotros estamos espantados igual que los que no conocen a Dios. Entonces Dios está esperando, nos está dando tiempo para que nosotros nos volvamos al fundamento que es Cristo, que nosotros creamos en la unción, en la protección que Dios nos ha dado en Cristo y creamos en el poder en Dios, que es el único que puede hacer desaparecer esta pandemia. Por eso vamos, como decía la hermana Norma, vamos de gloria en gloria, ¿no? Vamos de triunfo en triunfo, pero nunca lo haremos tomando a rajatabla, así linealmente, la protección que los hombres nos dan. Nosotros no tenemos que tener nuestra cobertura en los hombres, no tenemos que confiar en la sabiduría de los hombres. Nosotros sabemos que el único que nos puede sacar de esta situación es Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso este tema que nos trajo la hermana Norma, o Dios nos trae por medio de la hermana Norma en esta mañana. Escuche bien lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Esto es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, toda la iglesia. ¿Cuándo se va a levantar esta pandemia? Cuando la iglesia se arrepienta, se reconcilie con Dios y deje de confiar en los hombres, ¿no? Vamos a seguir escuchando un poco más a la hermana Norma, hermano. Y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y la palabra en Romanos nos dice a nosotros, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso estamos hablando, es Dios. Dios, porque este es el conocimiento verdadero, la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos habilita a decir que somos plantíos de justicia, plantados, porque fuimos plantados juntamente con Él. Esta es lo que Dios ha declarado en su palabra. Considerar como Dios considera, ver como Dios ve, pensar como Dios piensa, porque Dios quiere que nosotros tengamos esos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamientos de vida y no de muerte, así dice la palabra. Para dar el fin de lo que uno está esperando. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando Dios plantó, como dice en la palabra, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso nos plantó para que lo que resurja no sea el grano, como dice Corintios, el grano ese, sino que lo que está dentro de ese grano, el fruto, lo deseado por Dios. ¿Qué es lo que Dios quería que resurgiera? ¿Qué es lo que Dios quería que se levantara? Porque cuando Dios siembra para que eso se levante. Dice que el grano de mostaza es el más pequeño de todos, pero cuando se levanta, cuando sale a la luz, es el más grande de todos. ¿Y cómo será el plantío de Dios? ¿Cómo será el plantío espiritual de Dios? Dice, así también lo seremos. La resurrección es levantar. Por eso que estamos hablando en esta mañana, levantar. Fuimos plantados, mire la palabra, plantío de Jehová. Por eso Dios nos ve como una semilla, por causa de la simiente. Y nos ve como un árbol de justicia, porque dice la palabra de Dios, para que no sirvamos, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, para no servir a la inmundicia y la iniquidad, sino a la justicia. Por eso Dios dice árbol de justicia. Amén. Nos ve como árbol de justicia, lo que fuimos plantados en Cristo. Tenemos que ver esta parte, la esperanza que Dios pone, porque dice que Él pone la esperanza delante nuestro, esta esperanza como firme ancla del alma, de donde nosotros podamos agarrarnos. ¿Cuál nos agarramos? De la esperanza puesta delante nuestro. ¿Cuál es la esperanza? De resurrección. ¿Cuál es la esperanza? De ser levantado, de ser arrebatado. ¿Cuál es la esperanza que Dios nos llamó? ¿A querer tener muchas edificaciones naturales? No. La forma que Dios quiere edificar este edificio. Por eso que tenemos que ver a Dios como la fortaleza, como vio David en los Salmos. Él es mi roca, Él es mi libertador, Él es la fortaleza de un día de los siglos, dice. Porque no tiene término. Él es del principio hasta el fin. Él puede permanecer desde el principio hasta el fin. Él no se mueve como nosotros nos movemos.
de acuerdo a las circunstancias. Él permanece fiel, dice. Amén. ¿Y fiel qué es? Creyente. Él siempre permanece fiel. No hay mudanza de variación en Dios. Por eso que podemos ver los propósitos de Dios. Lo que Dios vino a través de esta unción a hacer. Mire cuántas generaciones, pastor. Generaciones, ruina, siglos, que estaban que tenían que ser restaurados. Todo aquello tenía que ser restaurado, porque cuando Dios hacía resurgir el verdadero templo, los verdaderos muros. Nosotros no tenemos muros, porque sabemos bien que no podemos poner acá. Imagínense que alrededor de la iglesia el pastor diga: mire, hermano, tomé una decisión, vamos a levantar muros. ¿Y quién va a entrar? ¿Quién va a salir? No, esos muros son las fortalezas de Dios que están cubriendo la iglesia, porque dice que los ángeles acampan alrededor de la iglesia. Los ángeles están defendiendo, están batallando por este lugar. Ellos son los que están ministrando este territorio. Debemos creer nada más lo que la palabra de Dios dice. Piense un poco en esta mañana, ¿cuáles son las fortalezas de su vida? ¿Cuál es la edificación? ¿Una casa que permanezca 20, 30, 40 años nada más? ¿O una casa por la eternidad? Una manifestación de Dios que esté sobre la tierra, o una edificación que vaya hasta lo más profundo. Porque si usted quiere edificar un edificio, no puede ir sobre la tierra, porque se va a caer. El primero se cayó. La primera pared se cayó. Pero cuando uno va a la base que Dios tiene, puede levantar. Porque dice, mire, cuando Dios está, Israel conocía bien cuando Dios estaba. Ellos sabían bien, número 1, victoria sobre el enemigo. Número 2, paz en el territorio. 3, la presencia de Dios en toda circunstancia para darle victoria. Porque si tú no vas conmigo, yo no voy, dijo Moisés. ¿Qué hago con este pueblo? ¿Cómo salgo con este pueblo? Ellos conocían, sabían bien si Dios estaba. Desobediente o obediente, si Dios estaba, había victoria. Si Dios se apartaba, derrota completamente. Todos los enemigos se venían sobre Israel, y continuamente vemos en la Biblia Amalek, Madián, Filisteo. Todos tomaban el potencial, porque la promesa de Dios estaba sobre Israel. Esto que no era nada, Dios lo hizo para glorificarse, pero ellos no tomaron la fortaleza. Por eso esta unción de poder que estuvo en Cristo, porque hablamos del Señor Jesucristo en esta mañana, la unción no estuvo sobre cualquiera, vino para levantar, porque todos los profetas que hablaron la palabra de Dios, ellos restauraron en la parte que Dios le ordenaba, pero había una restauración mucho más profunda, que era de generaciones. Esa unción, romper estos cimientos que eran cárceles de tiniebla. Estamos hablando de lo espiritual. Las maldiciones. Mire, un profeta tenía poder para maldecir y para bendecir. Si él decía, la tierra no va a producir, esa tierra no producía. Si él decía, va a haber sanidad en la tierra se sanaba. Por eso que vemos nosotros en esta mañana esta palabra. Y nosotros necesitamos tomar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ese es el escudo y es la fortaleza para nuestra vida. La espada del Espíritu de Dios, dice. Y si nosotros vamos ahí hasta lo más profundo, yo necesito que esta maldición, esta enfermedad, de lo más profundo donde vino, porque las generaciones van pasando y las mismas generaciones transmiten la misma cautividad, la misma rebelión. ¿Por qué los hijos son desobedientes? Israel tendría que tener, estos ya son los hijos, son las descendencias, no son los primeros. Tendrían que tener ellos la luz y la victoria, pero sin embargo están en la misma cautividad, en la misma incredulidad, en la misma oscuridad. No pueden ver al Señor por causa del velo. Por eso que hablamos esta mañana, en lo más profundo, ligaduras, ataduras, las cosas que están ahí arraigadas, en lo más profundo, lo espiritual. ¿Qué es lo que impide que haya firmeza en un hogar? ¿Qué es lo que impide que haya firmeza en lo espiritual para que uno busque al Señor todos los días de la vida?
estando en la casa de Dios, como decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, decía David. Amén, amén. Todos los días de mi vida, decía este varón. Amén. Por eso que en esta mañana, pastor, qué maravilloso que es, ¿no? Ver la base, lo profundo de Dios, que Él va a libertar aquellas maldiciones, generaciones que transmiten enfermedades, generaciones que transmiten maldiciones. Mire que en un segundo Dios pone una palabra, hermano, que determina, la palabra tiene poder porque la lengua dice que es árbol de vida. Y la palabra que hablamos nosotros declara vida o declara muerte. En un momento nosotros podemos arrebatar la bendición y cortar con maldiciones de enfermedad, maldiciones de vicio, maldiciones de separación, maldiciones de las que Dios ponga delante en aquel momento. Un tiempo en mi casa había entrado, le pongo como ejemplo, había entrado una enfermedad que era el forúnculo, y uno a otro el forúnculo por todas partes, y era una cosa dolorosa, tremenda, y a uno de mis hijos le llegó a salir uno por la nariz, no se dejaba ver porque se cubría, y él estaba ahí, y en un segundo vino la palabra. Yo iba y volvía de la cocina caminando, pero doy testimonio del Señor. Me volví a mi hijo, le digo, hijo, decí estas palabras, Espíritu Santo, libérame, sáname en este momento. Me volví a mi lugar donde estaba, hermano, en un minuto explotó, de tal forma que la sangre que salió de aquella enfermedad lo bañó de sangre, desde la nariz donde tenía hasta los pies. Le tuvimos que sacar toda la ropa, fuera esa ponzoña que tenía adentro. Y no se quedó el Señor con eso, sino que un día me dio la victoria de reprender a ese forúnculo y nunca más. Así Dios hace. Mira qué hermoso, hermana Norma, ya se nos va el tiempo, nos gustaría seguir escuchando, pero acá el mensaje está dirigido a nuestro interior. Nosotros vamos a seguir las indicaciones que nos dan para protección, pero en nuestro interior nosotros tenemos que saber que a nosotros o nos protege Dios o no nos protege nadie. Amén. No, nadie. Seguimos las reglas, por Amén. supuesto, porque tenemos que dar testimonio, pero muchos hermanos, muchas hermanas no están confiando plenamente en la protección, en la unción que Dios nos ha dado. No están haciéndolos, están más confiando en las decisiones de los hombres. Yo le quiero decir a usted que los hombres no van a terminar con esta pandemia, pero Dios sí. Pero Dios nos está dando tiempo para que nos volvamos a Él. No, Dios para que nos arrepintamos, ¿no? Para que nosotros reconozcamos que verdaderamente no hemos edificado nuestra casa espiritual sobre la roca, no, sino que hemos edificado sobre la arena. Entonces usted hoy yo le invito para que usted se arrepienta, para que usted reconozca, ¿no? Que no tiene esa confianza, esa seguridad, esa estabilidad a través de la edificación que se ha hecho. Muchos han edificado a sus iglesias sobre la arena. Muchos pastores a través de la doctrina que no correspondía, de la enseñanza que no correspondía, han edificado a los hermanos en la arena. Pero hoy el Señor te invita para que usted se arrepienta de eso y pueda edificar su casa sobre la roca. Vamos a orar porque el tiempo ya se nos va y damos gracias a la radio La Predicadora, la 94.1, por permitirnos salir al aire. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor. Por permitirnos, Señor, Señor, como cabeza, dar a tu palabra, Señor. a ti como Tú libertador, eres nuestra Señor, confianza. a ti, Señor, la unción Tú del eres poder, nuestra esperanza. la unción que vino Tú sobre lo sabes, Señor, para romper porque toda yo lo puedo ligadura, decir, toda pero maldición. tú conoces Toma, el Señor. corazón, Toma tú autoridad. conoces los Toma pensamientos, gobierno Señor. en esta mañana, Señor, Señor. que la paz que Sobre toda esta sobreabunda palabra, todo Señor, entendimiento en el nombre de nos Jesús. nos Puedas llene, levantar, Señor, Señor, para tu y pueda gloria. manifestarse en Puedas nosotros. edificar, Señor, bendice a los hermanos, En el nombre de bendice a la Jesús. iglesia Toca, toda, Señor, que Toca, nos Dios podamos poderoso, con poder y volver a autoridad ti, esta mañana.
que Toma podamos volver autoridad, al fundamento, toma gobierno de no todas que las eres cosas, tú, en el Señor. nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú Arranca termines todo con poder esta contrario, peste, tiniebla, que tú maldición, termines, espíritus Señor, inmundos, reprendemos, demonios, Señor, género, fuerza, Señor, demoníaca, reprendemos hueste de todo maldad, en el nombre de el Jesús. poder del enemigo, Cristo, reprendemos vencido. al diablo, El porque poder esto de no tu vino de palabra, parte de Señor, ti, esa palabra esto de tú poder has y autoridad y permitido, pero gobierno. sabemos de dónde vino, Tu sabemos misericordia, que vino Señor, del mismo compasión y infierno, Señor, misericordia, por la Señor, gracia. reprendemos y deshacemos, Por tu Señor, palabra, Cristo, ordenamos esta a todo mañana, Señor espíritu del cielo, a inmundo de los las enlutados de tinieblas, Sión, a gozo, todo demonio y gozo y principado, alegría, a que Señor, se en vuelvan lugar a de su manto, lugar y Señor, que dejen en el libre nombre de ahora Jesús. el mundo entero, Absoluto, que puedan Señor. retroceder, Obra, Señor, obra en con el poder. nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Nombre, Santo, por Señor, haga para poder retroceder, confesar tu Señor, palabra esta todo el pandemia, tiempo, Señor. Señor. Declaramos victoria, En el Señor, en nombre medio de de la Jesús. derrota Para aparente, declaraciones se Señor. cancelen, Oh, Señor. gracias por De las habernos buenas declaraciones de fe de haber Jesucristo. permitido que estas En cosas el nombre de Jesús esta acontezcan, mañana, porque no Señor. hubo otra manera, no había otra manera de hacer volver a tu pueblo. Jesús, Oh, misericordia. gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta noche de 9, de 8, 7 a 8. de 7 a 8. Hoy y seguimos con el libro de Apocalipsis. Damos gracias a la hermana Norma Galván por estar presente hoy en la radio. Señor les bendiga, hermanos. Amén.